Shopping is hard, right? But there's a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And she sends just for me pieces. Plus outfit recommendations and styling tips. I keep what I love and send back the rest. It's so easy. Personal styling for everyone. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Es un día más de 1988 en el 1426 de la calle F, en Sacramento, California. Los residentes ríen, escuchan música y juegan a las cartas. La pensión está ocupada en su totalidad, como habitualmente. Llega gente nueva y se va otra. Es sabido que en ciertas circunstancias, como la ausencia de lazos familiares, la adicción al alcohol y las drogas, o los problemas de salud mental, algunas personas podrían optar por abandonar su entorno sin previo aviso, incluso marcharse en medio de la noche. Dorotea deja a los inquilinos en la planta baja y se escabulle, pero John Sharp le corta el paso. «Huele mal en la casa», afirma. Los inquilinos llevaban un tiempo quejándose del mal olor que salía de algunas de las habitaciones de la casa, al igual que los vecinos, quienes decían que del jardín emanaba un terrible olor a podredumbre. ¿Qué culpa tenía ella si le gustaba tener el jardín perfecto y para ello utilizaba una emulsión de pescado como fertilizante? John, ya sabes que son las alcantarillas, te lo he explicado muchas veces. Anda, ve con los demás, dice ella con una fingida y dulce voz. Este hombre siempre está preguntando más de la cuenta. Tengo que hacer algo para solucionarlo, piensa para sus adentros. Cuando por fin todos están distraídos, sube las escaleras y entra en la habitación que se encuentra justo al lado de la cocina. Observa el cadáver en el suelo. Ya es hora de hacer algo contigo. Me están empezando a preguntar por qué huele mal. Formarás parte de mi precioso jardín, como todos los demás. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín. El caso de hoy es una petición. Ya sabéis que siempre os estoy animando a que me pidáis casos que os interesen y siempre que pueda, debido a que a veces es difícil conseguir información, los llevaré a cabo. Antes de empezar, deciros que en un par de semanas hay episodio para fans, es decir, el 23 de mayo. Por el precio de un café podéis disfrutar de este episodio y de 7 más, y así esa semana no estáis sin Criminología en Serie. Y debido a que algunas personas habéis tenido dificultades para suscribiros como fans, os dejo el enlace directo en la descripción del podcast en la pestaña Información en Spotify. Y si estáis en iVoox, con dar a apoyar lo tenéis hecho. Las palabras que habéis escuchado en la introducción no son hechos tal y como ocurrieron en el caso. Ya sabéis que me gusta enfocarlo de una manera u otra, dependiendo de la historia, y hoy me he puesto creativa. Prefiero decíroslo para que no haya confusiones. También avisaros de que en este caso en concreto hay muchas fuentes, muchas versiones en algunos detalles y bailan muchas fechas dependiendo de la fuente. Yo me he ceñido a lo que considero más verosímil. Y dicho esto, vamos allá con el episodio de hoy, basado en el caso de Dorotea Puente y su pensión en una casa victoriana, preciosa, de 2 plantas y pintada de colores pastel. El lugar ideal para personas sin hogar que buscan una segunda oportunidad, al cuidado de una adorable señora con aspecto de abuelita inocente. No obstante, este hogar durante los años 80 se convirtió en la casa de los horrores. En este episodio aprendemos que a veces las apariencias engañan. Dorotea Gray nace el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Es la sexta de 7 hijos nacidos del matrimonio entre Trudy May y Jesse James Gray, inmigrantes a Redlands por culpa de la Gran Depresión, en busca de trabajo en la agricultura. No obstante, después de aparecer ambos borrachos en su puesto de trabajo en un almacén de embalaje de frutas, Trudy no vuelve a encontrar trabajo y la familia debe apañarse con el sueldo de Jesse como recolector de algodón.
Aún así, este hombre no ha aprendido la lección y cuando no se presenta borracho al trabajo, no se presenta directamente o se lo gasta en alcohol antes de volver a casa. Cuando Trudy se queda embarazada de Dorotea, no deja de beber durante los 9 meses o durante lo que dura la lactancia de la niña. Esto no es exclusivo de esta etapa, sino que muestra más interés por el alcohol que por sus propios hijos. Además, son maltratados físicamente tanto por ella como por su padre. En una ocasión, cuando Jesse se desmaya en el trabajo, se despierta al día siguiente empapado y con una terrible tos seca que solo hace que empeorar al paso de los meses. El primer diagnóstico es neumonía, lo que hace aún más precaria la situación económica de la familia a base de la compra de medicamentos. No obstante, en sus últimos días, el diagnóstico cambia a tuberculosis. Muere durante los primeros meses de 1937, cuando Dorotea cuenta con 8 años. Con el único sustento de la familia fallecido, Trudy no consigue trabajo y comienza a prostituirse, lo que hace que aparezca cada vez menos por la casa. Los hermanos salen adelante poco a poco y Dorotea lava platos y ayuda en la cocina a familias mexicanas del barrio. Un año después de la muerte de su marido, Trudy sigue la misma suerte. Yendo de pasajera en la moto de uno de sus clientes, un coche golpea la rueda trasera y la moto cae por un terraplén rocoso. Después de la muerte de su madre, los hermanos son dispersados por varios orfanatos. Cuando Dorotea cuenta con 10 años, una de las hermanas de Trudy es informada de la muerte de esta e intenta localizar a sus sobrinos. Dorotea se reúne así con la única familia que ha conocido y le ha importado, en Fresno, California. Sus hermanos pasan por alto su anterior vida, diciendo que sus padres murieron en un accidente. Sin embargo, ella necesita crear una realidad alternativa y se inventa una historia familiar nueva. Afirma que creció en México, en una familia unida y feliz, que había inmigrado a América con intención de empezar de nuevo. Incluso aprende español e intenta integrarse en la sociedad mexicana de Fresno. Cuando la vida de Dorotea comienza a ser mucho más estable, el Estado considera que no pueden vivir allí tantos niños con tan pocos dormitorios y son dispersados de nuevo, esta vez a casas de acogida. Dorotea no consigue volver a integrarse de nuevo y pasa de un hogar a otro debido a su mal carácter. Además, criada en una familia sin reglas ni límites, nadie podía llegar a controlarla. Varias fuentes afirman que Dorotea sufre abusos sexuales en el orfanato, pero la verdad es que no me queda claro si es en el orfanato o en las múltiples casas de acogida en las que se encuentra a lo largo de los años. El dinero es lo único que retiene a Dorotea en los hogares de acogida, por lo que cuando ahorra lo suficiente para irse y mantenerse un tiempo, lo hace. Se marcha con 16 años. Coge un bus a Olympia, Washington, y comienza a compartir piso con otra adolescente que conoce en la estación de autobuses. Dorotea es una joven rubia de ojos azules, piel pálida, de porcelana y con un ligero acento mexicano. Ve que puede sacar cierto provecho de su atractivo y sigue los mismos pasos que su madre: prostituirse. Uno de sus clientes, un soldado recién llegado del Pacífico, de 22 años, se convierte en su futuro marido. Su nombre es Fred McFall, quien queda prendado de inmediato de ella y conmovido por su falsa historia de vida. Se casan 2 meses después y Fred consigue trabajo en Gardnerville, Nevada. Un año después, en 1946, Dorotea da luz a su primera hija, con la que no muestra ningún tipo de vínculo. No la cuida ni tiene interés ninguno en ejercer de madre. Se la termina entregando a su suegra. Dorotea comienza a beber durante sus horas muertas y la ausencia de Fred. En 1948 tienen a su segunda hija y Dorotea le da en adopción. Al parecer, el desapego de Dorotea hacia sus hijas y su problema de alcoholismo es demasiado para Fred y la abandona este mismo año. Cuando la gente le pregunta qué ha sido de su matrimonio, ella dice que su marido ha muerto de un ataque al corazón. Este año regresa a California decidida a retomar su profesión de trabajadora sexual. No obstante, no atrae a tanta clientela como antes. Para aumentar sus pobres ingresos, roba a los clientes en sus casas y se cuida de administrarles demasiado alcohol con intención de que se queden dormidos y robarles dinero, cheques y objetos de valor. A principios de 1949, los camareros de los bares que frecuenta Dorotea denuncian que hay siempre por allí una mujer que emite cheques sin fondos, por lo que finalmente es detenida por fraude y sentenciada a 1 año de prisión. Obtiene la libertad condicional en 4 meses. No obstante, durante su tiempo en prisión no pierde el tiempo, sino que se dedica a falsificar firmas y a aprender patrones delictivos para evitar ser detenida de nuevo.
Cuando sale sigue ejerciendo la prostitución, pero se queda embarazada y debe dejarlo al menos hasta que dé a luz. Su tercera hija nace en 1950 en un hospital de San Francisco y vuelve a darle en adopción. Después del parto compagina la prostitución con robos y fraudes de cheques. Sin embargo, no hay tantos clientes como en la posguerra. Debe buscar un nuevo marido. Este será Axel Johansson. Se casan en 1952, pero su matrimonio pronto se deteriora gracias al comportamiento errático de Dorothea, su alcoholismo y las palizas de Axel. Dorothea inventa historias extravagantes sobre su vida y se sumerge en el alcohol, incluso buscando la compañía de otros hombres cuando Axel está ausente. Cuando los vecinos se interesan por su vida, Dorothea miente más aún, llegando a afirmar que tiene una carrera en medicina. Debido a este comportamiento y a sus invenciones, en 1961 Axel la interna en un hospital psiquiátrico y después de recibir el tratamiento adecuado vuelve al cuidado de su marido. No obstante, cuando Axel regresa a casa después de uno de sus viajes, encuentra la casa impecable, pero a Dorothea desaparecida sin dejar rastro. ¿Y dónde se encuentra? En Fulton Street, Sacramento, volcándose en tareas organizativas regentando un burdel. En una ocasión, en una redada, un policía se hace pasar por cliente. Cuando no se interesa por ninguna de las chicas, Dorothea se ofrece a realizarle sexo oral, por lo que es detenida en ese mismo momento por prostitución. Es sentenciada a 90 días, pero cuando sale no tiene dónde ir, así que al finalizar su condena es arrestada nuevamente por vagancia y devuelta al sistema para cumplir otros 90 días. Y a su salida, ¿qué haría? Necesita reinventarse una vez más, por lo que recuerda su etapa de médico, entre comillas, la que se ha desarrollado aún más en prisión memorizando medicamentos y enfermedades. Comienza a trabajar como auxiliar de enfermería y acude a domicilios de personas mayores y discapacitadas. Pronto Dorothea empieza a beber en las casas de los clientes para mantenerse entretenida. No obstante, se gana la confianza de estas personas, incluso para manejar sus cheques de seguridad social o pensiones y para hacer retiros de sus cuentas bancarias cuando necesitan pagar algo. No tarda en ir un paso más allá y comienza a drogar a los pacientes con intención de robarles. Tritura las pastillas y las mezcla en la comida o en la bebida. Se cansa de este trabajo y lo deja en 1966. Pero con el dinero que ha conseguido, alquila una casa en la esquina de la calle 21 y F, en Sacramento. ¿Su próximo paso? Abrir su propia pensión. Tendría a todos los residentes bajo el mismo techo y bajo su control, y sería mucho más fácil robarles. Atraería a inquilinos vulnerables, en su mayoría ancianos y discapacitados, que dependieran de ingresos fijos como la seguridad social o las pensiones. Ella se presentaría como una cuidadora amable y adorable, y ofrecería un lugar seguro para vivir. Utilizaría varias tácticas para ganarse la confianza de los inquilinos y una vez que se estableciera una relación de confianza, procedería a gestionar sus ingresos. Una vez que tuviera acceso a sus cuentas y cheques, empezaría a desviar esos fondos para su uso personal. Esto conllevaría retirar dinero de las cuentas de ellos sin su consentimiento o falsificar sus firmas en los cheques para cobrarlos ella misma. También se gana a la comunidad diciendo que cuidará en su pensión de los más necesitados. Se mezcla entre la población latina y se gana su confianza contando esa mentira que ha desarrollado desde niña. Las puertas de su pensión se abren en 1966, aunque sin licencia, debido a sus antecedentes, y Roberto Puente, un joven mexicano de 20 años, trabaja como encargado de mantenimiento, como muchos latinos que no encuentran trabajo, a los que Dorothea ayuda con pequeñas tareas. Pronto se enamoran, pese a que ella le saca casi 20 años, y en 1968 se casan en México. No obstante, Roberto solo ve en ella una manera de tener dinero y vivir bien. Es decir, Dorothea encuentra la horma de su zapato. Su joven marido no tarda en dormir en una habitación apartado de su mujer. Se separan en 1969, pero al parecer ella no consigue el divorcio hasta varios años después. Dorothea está acostumbrada a ser el centro de atención. Necesita sentirse respetada, reconocida, tiene que sentir que tiene una finalidad en la vida. Comienza a hacerse un nombre en el barrio y llega a ser muy valorada, siendo además portavoz de la comunidad latina, donde es conocida como la doctora. Realiza donaciones, se codea con políticos y se convierte en una filántropa. Sin embargo, Dorothea sigue con su lado oscuro que nadie más conoce ni ve.
Continúa robando a hombres, les engatusa en los bares hasta que la invitan a su casa y luego les roba después de drogarles. Y de esta manera conoce a su último marido, Pedro Montalvo, en un bar. Se acerca con intención de convertirlo en víctima, no obstante queda prendada de él. Se casan en 1976. El matrimonio dura pocos meses debido a las palizas constantes de Pedro y a su alcoholismo. Ya en 1981 alquila una casa victoriana en el 1426 de la calle F a una pareja para continuar con su pensión. Utiliza gafas grandes de pasta, se viste con ropa de señora mayor, se deja el pelo blanco y se maquilla muchísimo. Quiere aparentar muchos más años de los que en realidad tiene. En 1982 ocurre un acontecimiento que marcaría los próximos años de Dorotea. En el Club Zebra se encuentra con un hombre llamado Malcolm Mackenzie. Después de beber unas cuantas copas juntos, ella lo acompaña a su casa. Él comienza a sentirse mareado, pero no sospecha nada más allá que los efectos propios del alcohol. Al llegar a su apartamento apenas puede tenerse en pie, lo que facilita que Dorotea revise sus pertenencias en busca de objetos de valor. Obviamente, esto no solo son los efectos del alcohol. Bajo los efectos de la droga que Dorotea le ha dado, Malcolm es incapaz de detenerla, mientras le roba su colección de monedas, su chequera y el efectivo que encuentra. Lo introduce todo en una maleta roja que ha encontrado en el domicilio. Incapaz de resistirse, Malcolm también ve cómo Dorotea se lleva el anillo que lleva puesto. No se recupera lo suficiente como para contactar con la policía hasta la tarde del día siguiente, cuando Dorotea seguramente ya haya sacado beneficio de todo lo que ha robado. Este mismo año Dorotea conoce a Ruth Monroe, de 61 años, a través de Harold, la pareja de esta. Ruth es viuda y tiene 5 hijos. Pronto ven ella una persona más de la que aprovecharse y abren juntas un restaurante, por supuesto con el dinero de Ruth. Dorotea siempre pide más dinero. Ruth se casa con Harold y poco después él es diagnosticado con cáncer. En el estado terminal en el que él se encuentra, Ruth está muy deprimida, viviendo sola en casa, y se muda con Dorotea el domingo de Pascua de 1982, animada por esta. Uno de sus hijos siempre va a visitarla, y ella parece estar bien. No obstante, un día nota que su madre está bebiendo, algo que nunca había hecho. Ella le dice que Dorotea le había preparado una copa de licor de menta para tranquilizarla. Al día siguiente, cuando vuelve a visitar a su madre, Dorotea está sentada frente al televisor y afirma que Ruth no se encuentra bien y que está acostada. Insiste en que solo necesita descansar. Cuando sube al dormitorio a ver a su madre, ve que ella está mirando hacia la pared y llorando. Y antes de irse le dice: «Dorotea te cuidará». Cree que deja a su madre en buenas manos, pero al día siguiente, el 28 de abril, Ruth muere. Cuando Dorotea llama a sus hijos para darles la noticia, les dice que vayan a recoger sus pertenencias. Sus pertenencias consisten en un bolso vacío. Cuando preguntan por las joyas y el dinero de Ruth, Dorotea afirma que se lo ha dejado todo a ella. La causa de la muerte se determina como una sobredosis y en la autopsia se pueden observar aún las pastillas en su garganta sin disolver, al igual que el licor de menta en su estómago. El 25 de abril, Ruth le dijo a una amiga: «Estoy tan enferma que siento que voy a morir». De momento Dorotea no es sospechosa de esta extraña muerte, ya que se califica como un suicidio y no hay pruebas en su contra. Sin embargo, no se libraría de ir a prisión de nuevo, debido a los robos que ha estado cometiendo en bares, a sus inquilinos y a las falsificaciones de las firmas en los cheques. Dorotea lleva en el punto de mira de la policía un tiempo y es detenida el 21 de julio de 1982. Se declara culpable de falsificación, robo, hurto mayor y administración de drogas estupefacientes. Es condenada a 5 años de prisión en Chowchilla. Esta vez, mientras cumple su pena, recurre al programa de amigos por correspondencia y comienza a escribirse con Everson Gilmore, un jubilado de 78 años de Oregón con unos hijos con los que casi no tiene relación. La amistad se convierte en amor, al menos para él, y cuando Dorotea es puesta en libertad condicional en septiembre de 1985, Everson la espera en la puerta junto a una camioneta Ford roja de 1980. La pareja se muda junta a la casa del 1426 de la calle F, esta vez alquilada con el dinero de Everson, y abren una cuenta conjunta donde él destina su pensión. Sin embargo, esta relación tampoco dura mucho.
Un par de meses después desaparece y cuando un carpintero que realiza trabajos esporádicos para Dorotea le pregunta, ella dice que se ha marchado a Hollywood. Como todo criminal, con el perfil de Dorotea, aprende y evoluciona. Y esta vez no acogería a personas a quienes echaran de menos o tuvieran un respaldo familiar. No volverían a denunciarla ni los familiares ni los propios ancianos o discapacitados a quien ha estado estafando. Esta vez no podrían decir nada. Se pone en contacto con organizaciones de servicios sociales y dice que puede acoger a las personas más difíciles de colocar: alcohólicos, drogadictos, criminales y enfermos mentales. Ella vive en la planta superior de la casa y los inquilinos en la planta baja. Con la pensión pagan el alquiler, el cual incluye la comida. No obstante, ninguna de estas organizaciones comprueba que Dorotea está en libertad condicional y que tiene prohibido dirigir una pensión por no poder estar al cuidado de personas vulnerables siendo cuidadora. Puede ser que hagan la vista gorda por ser la única mujer que se interesa por ellos, o simplemente su aspecto de abuelita encantadora les basta para no tener que comprobar antecedente alguno. La pensión de Dorotea no da abasto. Es mucho más pequeña que la anterior, pero tiene muchos más residentes que van y vienen. Otros se convierten en inquilinos fijos. Y también reparte comida y ropa frente a su casa. Es decir, esta mujer, para cualquiera, sería una buena samaritana. Estamos en 1986. Betty Mae Palmer, de 78 años, se muda a la casa debido a que las facturas médicas, a causa de una operación de cadera, le han dejado sin hogar. Al contrario de los residentes que ocupan la pensión, Betty proviene de un entorno más estable y cuando descubre que Dorotea se ha intentado hacer con sus cheques, se asegura de que estos requieran de una identificación con fotografía para poder cobrarlos. Sin embargo, su error es no denunciar a Dorotea ante la policía, pensando que es normal que en tal entorno quiera controlarles, aunque no sería con ella. El 19 de agosto no se presenta a una cita con el médico. Es posible que Dorotea la engañe con el pretexto de tomar unas copas juntas. La droga, y una vez muerta, y para dificultar su identificación, le corta la cabeza, las manos y las piernas. Es enterrada en el jardín delantero de la casa, en una tumba poco profunda, a pocos metros de la acera, donde Dorotea coloca una estatua de San Francisco de Asís. Dos meses después falsifica un carnet de conducir con su foto y el nombre de Betty para poder cobrar los cheques. Dorotea, a partir de ahora, sería imparable. Su modus operandi es mezclar benzodiazepinas en alcohol o en la comida y dárselo a sus residentes. En ocasiones mueren de una sobredosis y en otras son envenenados paulatinamente hasta que se deterioran y su cuerpo no aguanta más. Normalmente estos últimos suelen tener más tolerancia a la medicación o al alcohol, ya que en bastantes ocasiones mezcla las pastillas con bebidas alcohólicas. En febrero de 1987, Leona Carpenter, de 78 años, enferma de cáncer, es dada de alta del hospital al cuidado de Dorotea. Desaparece 2 semanas después, cuando ella se cansa de hacerse cargo de Leona. Unas cuantas pastillas más se añaden a las que ya toma la enferma y es enterrada en el jardín. Casi al mismo tiempo que Leona, James Gallop, de 62 años, se muda a la casa, casi nada más salir del hospital después de una cirugía cerebral. Desde el principio, este hombre es difícil de controlar. No está dispuesto a que Dorotea controle su dinero ni su vida. Ella intenta mantenerlo bajo control drogándole y cuando logra articular palabra, afirma en la casa que Dorotea le presiona para firmar su cheque de la Seguridad Social. La última vez que alguien le ve con vida es en julio, antes de que ella le dé una dosis letal de pastillas. Tanto los vecinos del barrio como los propios residentes de la casa comienzan a quejarse de los malos olores que rondan el 1426 de la calle F. Cada vez es una excusa: ratas muertas, basura enterrada en el jardín, la emulsión de pescado que utiliza como fertilizante en el césped y las plantas, o problemas en los desagües. También observan que tanto Dorotea como los residentes están todo el día cuidando del jardín, cambiando cosas, cavando y poniendo zonas con cemento para plantar árboles en ellas. Lo que no saben los inquilinos es que ellos mismos están cavando su propia tumba.
En octubre de 1987, Vera Faye Martin, de 61 años, llega a la pensión. Es fácilmente engañada por Dorothea. Firma los papeles que le presenta esta y ese mismo mes desaparece. Dorothy Miller, de 64 años, llega el mismo mes que Vera. Estuvo en el ejército como enfermera. Padece de estrés postraumático y de alcoholismo, por lo que, al igual que muchos de los residentes, es fácil controlarla con cócteles de alcohol mezclados con pastillas. Desaparece alrededor de Acción de Gracias, más o menos un mes después de su llegada. Álvaro Montoya, de 51 años, conocido cariñosamente como Bert, se fugó de su casa en Nueva Orleans hace unos 13 años. Padece de esquizofrenia y una discapacidad en el desarrollo, y en este momento está alojado en un centro de desintoxicación que consta de un almacén con otras 60 personas. No tiene problemas con el alcohol y las drogas, pero dada la saturación que hay en los centros asistenciales, es en el único lugar que le acogen. Judy Moyes es una asistente social que se vuelca mucho con Bert. Debido a que tiene que tener mucha atención y control, el centro de desintoxicación no es el lugar en el que debe estar, por lo que Judy le busca otro sitio en el que quedarse. Una compañera de Judy ha colocado en el 1426 de la calle F a unas 19 personas en los últimos años. Habla maravillas de Dorothea. Bert se traslada allí en febrero de 1988 y en marzo nuestra cuidadora se hace beneficiaria de su prestación, alegando en la Seguridad Social que es su prima y que él es mentalmente incapaz de administrar sus finanzas. Cuando Judy va a realizar el seguimiento, queda encantada con lo que ve. Bert está vestido con ropa nueva y limpia, está aseado y su barba, antes sucia y desaliñada, está recortada y cuidada. Dorothea también le mantiene ocupado con tareas en el jardín y habla con él en español para que se sienta más cómodo. Él incluso la llama mamá. La mejoría de Bert está clara al lado de Dorothea, pero llegan los problemas. Cuando Dorothea intenta darle pastillas, Bert se niega. Siempre ha tenido claro que no quería tomar medicación, ni siquiera para sus alucinaciones auditivas, debido a que le sientan mal. El bueno de Bert entonces comienza a causarle problemas a Dorothea, y es cuando desaparece. En marzo de 1988 llega a la pensión Benjamin Fink, de 55 años. Antes de desaparecer de la casa, está borracho y causando problemas. Dorothea mete a Ben en su apartamento y les dice a los demás: voy a hacer mejor a Ben. Nunca más vuelven a verle. Había estado allí 3 meses. Los meses pasan y los seguimientos hacia Bert deben continuar. Judy intenta visitarle y ponerse en contacto con él en octubre. Después de múltiples excusas por parte de Dorothea que incluyen una enfermedad o un viaje a México con sus familiares, Judy desconfía cada vez más. Nadie mejor que ella sabe que Bert no tiene contacto con su familia. Además, en la situación de discapacidad en la que se encuentra, se supone que no debe abandonar el país más de 2 semanas. Judy finalmente toma la determinación de llamar a la policía si Bert desaparece mucho más tiempo. El día 7 de noviembre, cuando llega al trabajo, suena el teléfono. Es un hombre afirmando que es el cuñado de Bert y que está con ellos. Por desgracia para Dorothea, el empleado que hace trabajos ocasionales en la casa y que se hace pasar por el cuñado de Bert dice su nombre real a Judy antes de colgar. Ese mismo día, Judy denuncia la desaparición de Bert. El inspector de homicidios John Cabrera, quien también dirige la unidad de personas desaparecidas, decide hacer una visita al 1426 de la calle F, convencido de que sería un caso sencillo, que se solucionaría con una visita rutinaria. Cuando llega a la casa pide hablar con Dorothea y, por supuesto, con los inquilinos por separado. Todos cuentan exactamente la misma versión, que Bert se había marchado el fin de semana con unos familiares. Cuando le toca el turno a John Sharp, cuenta exactamente lo mismo. No obstante, antes de marcharse, le da una nota al inspector en la que dice: ella quiere que le mienta. Es entonces cuando John Cabrera decide hacer una investigación mucho más exhaustiva. El 11 de noviembre, el inspector de homicidios acude a la casa junto a su compañero Terry Brown y el agente de libertad condicional de Dorothea, Jim Wilson. Cuando llaman a la puerta, le preguntan si tiene algún inconveniente en que miren por la casa, y ella dice que no. Después del registro, lo único que tienen es un bote de pastillas a nombre de Dorothy Miller, lo que ella justifica como que es de una pariente, que ya se había marchado.
y también un olor terrible en una de las habitaciones, que justifica como que la culpable era una rata muerta. Antes de irse, el inspector Cabrera le hace una última pregunta. ¿Le importaría que excaváramos en su jardín? Ella responde, ¿para qué? Y él responde, para que la asistente social se quede tranquila. A ella no le queda más opción que decir, de acuerdo. Judy le había dicho al inspector Cabrera que llevara palas debido a que en el jardín la tierra siempre estaba removida y con la desaparición de Bert se estaba temiendo lo peor. Mientras cavan, encuentran basura y Dorotea observa fijamente al inspector desde la segunda planta. Y comienzan a descubrir ropa y trozos de piel. Siguen cavando hasta que la pala golpea algo duro. El inspector supone que es la raíz de un árbol. Intenta romperlo, pero no puede. Así que decide tirar de ello. Resulta ser un fémur humano. Lo primero que el inspector piensa es que no es el de Bert, ya que está completamente esqueletizado, y Bert solo lleva desaparecido 3 meses. Entonces, ¿de quién es? Cuando llama a Dorotea, ella pregunta, ¿es eso lo que creo que es? El inspector confirma que es un hueso, y le pregunta si sabe algo. Ella se lleva las manos a la boca y responde, «Cielos, no sé nada sobre esto». La casa fue construida en la década de 1890, por lo que es probable que sea cierto que Dorotea no tenga conocimiento sobre ello. Dado este descubrimiento, al día siguiente, el 12 de noviembre, vuelven para excavar el resto del jardín. Comienzan a excavar en otras áreas, específicamente en una de cemento donde hay árboles plantados. Dorotea no pierde ojo a la excavación ni al inspector, de nuevo desde la segunda planta, mirando fijamente. En ese momento se acerca a hablar con John Cabrera y le pregunta, ¿estoy arrestada? Y él dice, no. Entonces ella dice que le gustaría ir a tomar un café porque todo aquello le estaba poniendo muy nerviosa. El inspector está de acuerdo, pero dice que tiene que acompañarla. Ella se arregla muchísimo, se viste con tacones y un elegante abrigo rojo. Cuando el inspector la deja en el hotel al que ella quiere ir a tomar café, regresa a la excavación. Poco después, al igual que el día anterior, Cabrera golpea algo con la pala. De nuevo encuentran restos humanos envueltos en una sábana. Al parecer pertenecen a una mujer. En este momento se preguntan, ¿dónde está Dorotea? Van a buscarla al hotel y descubren que ha desaparecido. Entonces en ese momento se dan cuenta de que Dorotea sabía lo que iban a encontrar en ese lugar, por lo que se las ingenia para escapar. Cuando preguntan en el hotel, dicen que ha llamado por teléfono a una compañía de taxis y se ha marchado. Emiten una orden de búsqueda junto con el FBI con recursos y agencias externas. Los medios también se vuelcan mucho con su difusión. Y mientras el 13 de noviembre comienza la excavación en una tercera zona, en una doble cuenca de cemento. En ese lugar aparece el tercer cuerpo. Ven que este es grande y está cubierto por múltiples capas. Una cortina de ducha, una manta y tiene también una bolsa de basura en la cabeza, lo que hace pensar que así Dorotea se aseguraría de que muriera si no había muerto con los omníferos. En un principio, por las características del cuerpo, creen que pueden haber dado con Bert. Continúan excavando y encuentran el cuarto cuerpo y después el quinto. El sexto cuerpo, quien se identificaría como Vera Martin, tiene encima de sus piernas una especie de separación entre estas y la tierra compacta encima de ellas, como si estuviera hueco. El antropólogo afirma que puede haber 2 causas para ello: el encogimiento del cuerpo o que estuviera viva cuando la enterraron y que al mover las piernas creó esta parte compacta de tierra. Y ya por fin, el 14 de noviembre, aparece el último cuerpo sin cabeza, ni manos, ni piernas. También continúan registrando la casa. En la cocina encuentran un sobre grande con tarjetas de la Seguridad Social de varias personas, junto con cheques y extractos bancarios.
También descubren un carnet de conducir con la cara de Dorotea, pero con el nombre de Betty Palmer. Encuentran un libro titulado 150 medicamentos comúnmente recetados, una guía sobre sus usos y efectos secundarios. En su habitación hallan cápsulas azules y algunas de ellas están vacías, como si hubieran sacado los polvos del interior. En la habitación justo al lado de la cocina, en la segunda planta, el inspector de homicidios se da cuenta de que hay 2 alfombras. Las levanta y el olor es terrible. Rápidamente lo identifica como fluido corporal putrefacto. De donde emana el olor hay un cerco con forma de persona en posición fetal. Casi todas las víctimas son encontradas igual, con sus camisones o en calzoncillos, envueltas en mantas, sábanas, plásticos o bolsas, con mucha cinta alrededor. La lista de posibles víctimas facilitada por los servicios sociales asciende a 13, pero solo hay 7 víctimas en el jardín, por lo que se emite una alerta en las demás agencias por si hay algún John Doe o una Jane Doe sin identificar. En poco tiempo, Cabrera recibió una notificación del departamento del sheriff de Shatter por un John Doe encontrado el 1 de enero de 1986, en un estado similar a los del jardín. El cuerpo tan solo se encontraba vestido con unos calzoncillos y estaba envuelto en sábanas y en plástico, de la misma manera que lo describió Cabrera. Además, lo habían introducido en una caja de madera, como si de un ataúd se tratase. Logran identificarlo como Everson Gilmouth, recordemos, el amigo por correspondencia de Dorotea cuando se encontraba en prisión. Investigando la desaparición y muerte de este, se descubre que entra otro individuo en juego, Ismael Flórez. Ismael había realizado algunos trabajos para Dorotea y le dice que haga una caja de madera de 1,80 de largo para meter libros y cosas por el estilo. A cambio le pagaría con la furgoneta de Everson. El 28 de diciembre de 1985, cuando Ismael vuelve a por la caja, se da cuenta de que la tapa está clavada. Se montan los dos en la furgoneta y se dirigen supuestamente a un lugar de almacenamiento, pero por el camino Dorotea parece cambiar de opinión. Le dice que pare, que van a bajar allí la caja, y efectivamente así lo hacen. El cuerpo de Everson es abandonado en la ribera de un río en el condado de Shatter. Después de su muerte, Dorotea se hace pasar por él con cartas y tarjetas a su hermana y continúa cobrando su pensión hasta julio de 1986. Las víctimas con Everson ya ascienden a 8. Cuando se descubre todo, se comienza a investigar de nuevo también la muerte de Ruth y en 1988 se reclasifica como homicidio. Durante este tiempo la familia efectivamente sospechaba de Dorotea, pero no se investigó más a fondo por falta de evidencias. Las víctimas ya suman 9. 2 días después de encontrar los cadáveres, el toxicólogo comienza a trabajar con ellos y descubre que todos tienen una benzodiazepina de marca Dalmain en su sistema. Sin embargo, debido al estado de los cuerpos, solo se puede determinar que hay una pequeña cantidad de la sustancia, por lo que no se puede afirmar que esto fue lo que los mató. Las únicas 2 personas que tenían prescritas Dalmain eran Dorothy Miller y Dorotea Puente. Además, entre las recetas que Dorotea tenía, tanto las legítimas como las falsificadas, así como las que robaba, llegó a acumular unos 1000 comprimidos de Dalmain. A 600 kilómetros de allí, concretamente en Los Ángeles, una mujer que se hace llamar Donna Johansen se encuentra en un bar llamado Monte Carlo, al lado de un hombre. Comienza a hacerle varias preguntas extrañas y personales sobre su seguridad social, que qué hace para vivir. Donna finalmente le da su dirección de hotel, el Royal Viking, la habitación 31. El 16 de noviembre, cuando llaman a su puerta, ella espera encontrarse con el hombre del bar. Pero es la policía y la prensa lo que tiene ante sus ojos. Le preguntan, ¿es usted Dorotea Puente? Y ella contesta, sí. Este hombre la había reconocido y había dado el aviso. El 17 de noviembre es trasladada a Sacramento. El 31 de marzo de 1989 se acusa a Puente de 9 cargos de asesinato. El juicio comienza el 9 de febrero de 1993. La defensa se centra en admitir que Dorotea es una ladrona para impugnar que es una asesina. Ella declara que cobra los cheques de sus inquilinos cuando mueren por causas naturales y que ella solo se limita a enterrarles. Afirma que no podía llamar a la policía porque estaba en libertad condicional.
Después de varios días de deliberaciones, el jurado queda estancado por los 9 cargos de asesinato. Y finalmente, el 26 de agosto de 1993, es declarada culpable solo por 3. Por el de Leona Carpenter en segundo grado y por el de Benjamin Fink y Dorothy Miller en primer grado. El jurado no puede llegar a un veredicto en los otros 6 cargos. Un psiquiatra es designado por el tribunal en nombre de la defensa para saber si hay alguna circunstancia atenuante que pudiera librar de la pena de muerte a Dorothea. El psiquiatra está convencido desde la primera entrevista de que no está ante una persona enferma, pero que sí está ante una persona con muchas experiencias traumáticas. Finalmente, Dorothea se libra de la pena de muerte y el 2 de diciembre de 1993 es condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es encarcelada en una prisión para mujeres en Chowchilla, California. En 2004 publica un libro de recetas llamado Cocinando con una asesina en serie. Finalmente, el 27 de marzo de 2011, muere con 82 años en prisión. Hasta ese día sigue declarándose inocente y sigue sin mostrar remordimiento alguno. La casa de Dorothea Puente no se puede derribar por ser un edificio histórico de 1895. Una vez resuelto este caso, aunque siempre habrá incógnitas, lo que os habréis preguntado todos y también se preguntaron los investigadores en su día, es si pudo cometer los crímenes sola o al menos si alguien la ayudó a bajar a los cuerpos y a enterrarlos. Dorothea medía alrededor de 1,65 m y pesaba unos 60 kilos, por lo que arrastrar un cuerpo, por ejemplo, como el de Bert, podría llegar a ser algo muy difícil. Obviamente esta opción se investigó en su momento, pero no se encontró a ningún otro culpable, solo a un sospechoso que nunca soltó prenda. Al igual que ciertos asesinos en serie de los que hemos hablado, buscan trabajadoras sexuales, autoestopistas. Dorothea en principio sedujo a hombres en bares. Ejerció como auxiliar de enfermería sin tener la formación para ello, pero aprendió y evolucionó. ¿Qué mejor que tener a las víctimas en tu propia casa para evitar que no haya testigos? Primero fueron ancianos, pero claro, los propios ancianos o los familiares la denunciaron y le costó entrar en prisión de nuevo. ¿Cuál era el siguiente paso? Personas difícilmente integradas en la sociedad. Alcohólicos, drogadictos, delincuentes y enfermos mentales, quienes lo más seguro es que no tuvieran familia que se preocupasen por ellos. Dorothea les asesinaba cuando veía peligrar su modo de vida, porque los residentes se volvían incontrolables como Bert, porque se habían dado cuenta del trajín que se traía con los cheques como Betty Palmer, o porque se cansaba de cuidarles como Leona. Con Ruth y Everson no se sabe muy bien qué pasó, debido a que la única persona que les sobrevivió fue Dorothea y nunca confesó. A Ruth es probable que le sacara todo lo que le tenía que sacar, para quedarse, por último, con sus pertenencias más valiosas, y ya dejara de serle útil. A Everson le vio como un medio para salir de prisión y tener dinero inmediato. Es probable que una vez encarcelada ya planeara suscribirse al programa de amigos por correspondencia para engatusar a alguien y tener dinero nada más pisar la calle. A lo largo de su vida, Dorothea fue diagnosticada como mentirosa patológica, con personalidad inestable y esquizofrenia. La esquizofrenia yo considero que está descartada. No padecía de alucinaciones, ni sonoras ni auditivas, tampoco tenía delirios de persecución. Yo considero que todo lo que se inventaba era ni más ni menos que un medio para conseguir un fin, como buena manipuladora. De pequeña aprendió que no quería ser quien era, seguramente por vergüenza o por no querer recordar, y vio que las personas a su alrededor reaccionaban bien ante su pasado inventado. Así que, ¿qué hizo? Seguir mintiendo toda su vida para ser quien ella quería ser, que era una persona relevante, integrada y muy bien posicionada en la sociedad y el centro de atención, básicamente. A mi parecer, Dorothea podría haber padecido de un trastorno de personalidad antisocial. Según el DSM-5, el trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón general de desprecio por las consecuencias y los derechos de los demás. Pueden engañar, explotar, estafar o manipular a la gente para conseguir lo que quieren. En un principio, el medio de Dorothea era manipular a los hombres para conseguir lo que quería, que era dinero.
Después explotó a personas vulnerables, pero en vez de utilizar el sexo o su cuerpo, utilizó su fingido encanto. Estas personas también pueden utilizar alias, cosa que también llevó a cabo ella en ciertos momentos de su vida. Son impulsivas y no consideran las consecuencias de sus actos. También pueden consumir grandes cantidades de alcohol o tomar drogas. De hecho, la mayoría de personas diagnosticadas con un trastorno de personalidad antisocial tienen un trastorno por uso de sustancias, y Dorotea lo tenía con el alcohol. Son irresponsables social y económicamente hablando. Dorotea, por ejemplo, gastaba dinero a expuertas en ropa, perfumes, joyas. En las relaciones sexuales pueden ser irresponsables y explotar a su pareja y ser incapaces de permanecer monógamos. No tienen remordimientos ni se arrepienten de sus acciones. Pueden llegar a racionalizar sus actos culpando a los demás. Están decididos a estar por encima de todos y hacen lo que consideran que es mejor para ellos, pase lo que pase. Como ya hemos mencionado varias veces, carecen de empatía y pueden ser indiferentes o crueles con los sentimientos, derechos y sufrimiento de las otras personas. Las personas con trastorno de personalidad antisocial también pueden estar muy seguras de sí mismas, ser arrogantes y, por supuesto, mostrarse encantadoras y hábiles comunicadoras para conseguir lo que quieren. Dorotea se mostraba como una abuelita inocente y buena samaritana, que ayudaba a las personas más rechazadas por la sociedad cuando nadie más quería hacerlo. Incluso en ocasiones tenía gatitos en casa para mostrar a los demás que les cuidaba cuando no tenían madre y estaban en la calle. Era una depredadora y como depredadora era incapaz de identificarse con los demás, de tener empatía, compasión o piedad. Dorotea se convirtió en una superviviente, pero ese modo de supervivencia significaba aprovecharse de otros y explotarlos. Es lo único que aprendió en su joven vida. Y este es el caso de Dorotea Puente, una peligrosa depredadora que aparentaba ser una mujer mayor y frágil para conseguir su objetivo. Un objetivo ni más ni menos que económico. Esta mujer aparentemente encantadora es el perfecto ejemplo de asesina en serie, capaz de llevarse por delante a quien fuera por su propio interés. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y en Twitter, en Crimi en Serie. También estoy en Instagram y TikTok. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. Sé que últimamente está un poco desangelada, pero prometo ir subiendo cosas nuevas. También podéis uniros al canal de WhatsApp. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.